Aterradores humanoides de las profundidades del océano están comenzando a llevar personas de mi pueblo. Están comenzando a desaparecer lentamente. Trabajo como periodista y esto es lo que debes saber. No me importa en dónde vivas. Estoy bastante seguro de que en tu zona se ha visto afectada en cierta medida por la expansión de personas sin hogar que ha azotado en el país en la última década, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Parece imposible no verlos mendigando en las esquinas o reuniéndose en un centro de alimentos y ayuda, o simplemente sentados en las aceras, banquetas o tiendas. Algunos son simplemente víctimas de las circunstancias, ya sea por el aumento del coste de la vida, el aumento astronómico de los alquileres y las hipotecas, o alguna otra mala racha imprevista. Algunos son víctimas de sus propios vicios, malgastando el dinero que podría darles un techo o un trabajo para cubrir sus adicciones. Y algunos son los vestigios de la desinstitucionalización que tuvo lugar a mediados de los 80 bajo la presidencia de Reagan. Sea como sea, ahora están por todas partes. Trabajo como periodista de investigación en mi pueblo costero de tamaño mediano con una población de unos 10,000 habitantes. Mi afán por descubrir la verdad y mi tenacidad me han llevado a ascender en el periódico local. Desde mis humildes comienzos como freelancer hasta 4 años después ocupar un puesto destacado en la plantilla. El señor que lo dirige siempre ha valorado las historias que destapo, desde narcotraficantes que traen sustancias desde todas partes, cuyas fotos no solo les valieron portadas, sino múltiples arrestos, hasta la historia de un preescolar local que, digamos, hacía cosas poco escrupulosas con el dinero que les pagaban los padres de los chicos que tenían a su cargo. Por eso, hace un par de meses, Kevin, nuestro editor principal, me llamó a su despacho, sentado en el cómodo sillón de cuero frente a él. ¿Qué es lo último que quiere que le cuente, señor?, pregunté mientras saboreaba el café que me había ofrecido. Se levantó, salió de detrás del escritorio y cerró la puerta bajando también las persianas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Has estado escuchando la radio de la policía estos últimos meses?, preguntó mientras volvía a sentarse, entrelazando los dedos tras la cabeza. Yo respiré hondo mientras reflexionaba y luego volví a soltar el aire. La verdad es que desde que ese chico intoxicado atacó a su vecino con unas tijeras de podar, no, ni de cerca, admití. Sí, ya me lo imaginaba, dijo inclinándose hacia adelante. Mi curiosidad se despertó y yo también me incliné. ¿Por qué lo dice, señor? ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué sucede? Su rostro no tenía su sonrisa característica, lo que significaba que estaba a punto de que me entregaran un caso muy, pero muy serio. Bueno, lo que pasa es que la policía local ha notado que bastantes personas sin hogar en los límites de la ciudad han estado, bueno, digamos, haciendo Houdini. Yo la di en la cabeza sin entender. ¿Quiere decir que simplemente han estado desapareciendo? Como si por alguna razón se estuvieran yendo a otras ciudades y pueblos. Él negó con la cabeza y dijo, no, quiero decir que no están apareciendo en ningún otro lugar. Demonios, es como si simplemente estuvieran desapareciendo de la faz de la tierra. Ahora él tenía toda mi atención. ¿Y has escuchado cuántos?, le pregunté. En mi cabeza, las dos partes de mi mente ya estaban luchando entre sí. Por un lado, no sentía nada más que simpatía por los que estaban desapareciendo, pero por otra parte, la parte periodística de mi cerebro podría decir que esto podría ser una historia de infierno. Kevin volvió a negar con la cabeza. No tengo una cifra exacta, pero desde enero han sido unos 60 o 70. Yo me quedé boquiabierto al escuchar sus palabras. ¡Carajo! En nuestro pueblo 60 o 70 era una cantidad considerable, incluso con la cantidad de nuevas personas sin hogar que aparecían con regularidad, a menudo traídas en autobús desde las grandes ciudades que buscaban una forma de quitárselas de encima. Antes de que pudiera decirme algo más sonó el teléfono de su escritorio.
desconectándose de la conversación mientras tomaba el café que ya se enfriaba y miraba por la ventana la costa abajo, los acantilados donde se asentaba la redacción del periódico. ¿Qué demonios podía hacer tanta gente desapareciendo en tan poco tiempo? Pensé en la trata de personas por un instante. Las personas sin hogar serían el blanco perfecto para quienes se dedicaban a esa profesión. También pensé en la posibilidad, por inquietante y peligrosa que fuera, de que se tratara de una persona en serie que se centrara específicamente en las personas que no tienen hogar. La voz de él me sacó de mis pensamientos y volví a centrarme. Su expresión más oscura, si cabe que antes, me indicó que la llamada tenía algo que ver con lo que habíamos estado hablando. Oye, acaban de encontrar el cuerpo de una de las personas sin hogar desaparecidas en la playa. Un par de chicos, por desgracia. Lo descubrieron mientras estaban divirtiéndose. ¡Oh, genial! Gemí sabiendo que les esperaban años de terapia a ellos y a sus padres. Él asintió. Quiero que vayas ahí a hablar con la policía ya que te llevas bien con ellos. Averigua todo lo que puedas con o sin fotos. Se levantó y yo imité sus movimientos y señaló la puerta. A partir de ahora estás oficialmente asignado a este caso terrorífico. 10 minutos después atravesé el tráfico de media tarde que congestionaba las calles con mi viejo Chevy Corsa deslizándose fácilmente entre todo el terreno y crossovers más grandes. Mientras conducía por la carretera frente a la playa, mi mente se distrajo pensando en el caso. En periodismo te enseñan a concentrarte en 6 partes específicas de una historia. Número 1, el quién. Número 2, qué. Número 3, cuándo. Número 4, dónde sucedió. Número 5, cómo. Y número 6, por qué. Sabía el dónde ahora mismo, pero necesitaba concentrarme en las 5 áreas restantes. Al ver el destello de las luces de la policía más adelante, reduje la velocidad y metí la pata en uno de los espacios de estacionamiento en diagonal que no estaban ocupados por patrullas, ambulancias o, en el caso del Cadillac negro, al final de la fila, el forense. Me acerqué al agente apostado delante de la silla amarilla, un joven de 25 años al que conocía bien. «Hola, Evan, ¿qué tal? ¿Cómo te va?», le grité al acercarme. Él me miró con los ojos entrecerrados en la tarde nublada y sonrió. «Oye, Nate, ¿ya te tienen trabajando en este caso tan rápido?», preguntó levantando la mano que acepté con un firme apretón. «Ah, sí, ya conoces a Kevin. Siempre me encarga los casos más difíciles que los demás no pueden soportar». Él dio una sonrisa a que correspondí sinceramente. Luego se puso serio. «Este es un caso serio, hombre», dijo con una expresión de incredulidad. Esto me sorprendió. Este chico era un matón capaz de aguantar casi cualquier cosa. «¿En serio? ¿Qué tan serio es esto?», preguntó y levantó la cinta policial para dejarme pasar. «Solo míralo por ti mismo y no te asustes. Ray está ahí abajo ahora mismo». Tras echarle una última mirada, bajé por el sendero hasta la intersección con la playa. Casi al instante tuve que taparme la nariz ante el hedor pútrido que emanaba del gran círculo de gente. «Dios mío, qué asco». Gracias a Dios que solo había tomado café y no había almorzado. Crucé la arena donde un detective de aspecto hosco me miró al verme llegar. Él se dirigió hacia mí levantando una mano. «Espera un momento, Nate», dijo. El detective Ray Broadbent con su 1.96 parecía como si el hombre de casi 40 años ya hubiera vomitado su almuerzo al menos una vez. Me detuve y lo miré. «Oye, ¿qué tan malo es, Ray?», pregunté con suavidad. Él asintió. «No puedo decir mucho ya que es una investigación en curso, pero entre tú y yo, Nate, este es uno de los peores cadáveres que he visto. Ni aquí ni cuando trabajaba en Portland. Es algo aterrador». Yo señalé la cámara que colgaba de mi cuello y él negó con la cabeza. «Esta vez no habrá fotos. Es órdenes del capitán», dijo. Yo saqué mi libreta abriéndola. «Bueno, ¿podría al menos darme algunos detalles básicos?».
Le pregunté y él pareció discutir consigo mismo mentalmente por un momento y luego asintió. Yo saqué mi bolígrafo. Oye, ¿tienes alguna idea de la identidad de la víctima? Pregunté. Oficialmente no, dijo. Hay una investigación en curso. Levanté la vista ante su elección de palabras y bajé el blog. Él suspiró. Entonces, extraoficialmente sí la hay, ¿no? Sí, lo tengo, es el viejo Fred. En ese momento casi se me cae la libreta. El viejo Fred se había quedado sin hogar debido a las circunstancias que rodearon el cierre del Bay local. El hombre siempre era amable y educado, y siempre me aseguraba de darle un billete de 20 o 50 dólares cuando podía. Ray vio mi expresión y dijo: «Quien quiera que haya hecho esto, hombre, es un maldito monstruo. Lo dejó terrible», murmuró. Él siguió murmurando. ¿Qué clase de enfermo corta a un hombre con el aspecto que parece de alguien que le ha arrancado un pedazo enorme? Se detuvo al darse cuenta de lo que había dicho. «Oye, no publiques esto, te lo ordeno», él dijo más severo que de costumbre. Levanté las manos para tranquilizarlo, ante lo cual parecía relajarse un poco y asintió. Aunque podía soportar mucho, las palabras del detective me hicieron darme cuenta de que no quería ver el cuerpo. No si se veía de manera horripilante. Decidí intentar mantener mi profesionalidad. «Oye, tiene el forense una hora aproximada de la muerte, ¿no?», le pregunté levantando de nuevo mi bloc de notas y él asintió. «Sí, el doctor Baxter dice que murió sobre la medianoche de ayer». Yo lo anoté. «¿Qué hay de las pistas y los sospechosos? ¿Hay alguien en la mente?», pregunté y él negó con la cabeza. «No puedo revelar eso, amigo mío», dijo. Asentí cerrando el cuaderno y guardándolo en el bolsillo de mi abrigo. «Sí, lo siento, esto apesta, pero no puedo revelar nada por el momento, ni siquiera a ti». Dijo con firmeza, luego se giró y comenzó a caminar de regreso hacia el círculo de gente. Yo lo vi marcharse. La fría brisa marina alejó temporalmente el mal olor del cuerpo. Sabía que este lugar apestaría a esto durante días, si no semanas. Giré a la izquierda y decidí caminar por la playa desierta, solo para ver si había algo interesante. Al girarme, miré de reojo al grupo de oficiales y profesionales médicos, y había elegido el momento equivocado para observar. Algunos hombres y mujeres se apartaron, dejándome una vista clara durante unos 4 o 5 segundos. Fueron 4 segundos de más. Vi el rostro calvo y barbudo del viejo Fred. Tenía los ojos muy abiertos y vidriosos. Su boca estaba eternamente abierta en un grito. La expresión de horror absoluto en su rostro era escalofriante como mínimo, y también vi la enorme herida abierta en su pecho. ¡Oh, santo cielo! Ray no había exagerado, parecía como si algo le hubiera dado un mordisco enorme en su abdomen. Por suerte no vi más detalles cuando el grupo se acercó de nuevo intentando apartar la imagen de mi mente, pero sabiendo que seguro la vería en sus sueños esta noche. Me di la vuelta y me alejé rápidamente, intentando inhalar la brisa fría marina y no esparcir pedazos por todas partes. Pareció ayudar un poco, ya que sentí que mi corazón acelerado comenzaba a calmarse y mi respiración se normalizaba. Yo miré a mi alrededor. Si no fuera por la multitud de oficiales detrás de mí junto con los restos del viejo Fred, casi parecería un lugar tranquilo. Las gaviotas graznaban en lo alto, algunas aterrizando en la playa y pavoneándose. El sonido de la sirena del faro sonó en algún lugar de la distancia, indicando que un banco de niebla comenzaba a formarse. «Bueno, significa que no tengo mucho tiempo aquí», me dije. «Cuando la niebla invade nuestra ciudad, apenas puedes orientarte en la playa y sin querer caminas directo hacia el océano». Mientras la idea me daba vueltas en la cabeza, me llamó la atención el destello de algo en la arena. Bajé la vista y arqueé una ceja al reconocer lo que era. Era un collar cuyas 2 cadenas de plata terminaban en un diente de tiburón tigre. También sabía a quién le pertenecía. Bueno, a quién le había pertenecido. Era el viejo Fred.
Y lo que era aún más extraño, parecía estar roto. La cadena se había partido en dos por el cierre y se había tirado. Me llevé la cámara al ojo, le saqué una foto y luego miré hacia arriba. Fue entonces cuando noté algo. A unos 6 metros de mí, enclavado en la ladera rocosa del acantilado, había lo que parecía una gran tubería de desagüe. Habría sido fácil pasarlo por alto, ya que había sido pintado de un color similar al de las rocas para ocultarlo de los bañistas, sin duda para darle a la zona un aspecto más natural. Por curiosidad me acerqué y vi otro objeto brillando en la luz nublada, esta vez dorada. Llegué al borde del tubo y me agaché para mirar más de cerca. Era un anillo de bodas de oro, para ser más específico. Era el anillo de bodas de Fred. Había sido el último objeto de verdadero valor que había tenido, un recuerdo de su difunta esposa. Se había negado a empeñarlo por dinero, pues tenía demasiado valor sentimental para él. Pero, un momento, si este era su anillo, ¿por qué ya no lo llevaba en la mano? Miré hacia la playa, que aún podía ver la multitud apiñada alrededor del cuerpo. Luego volví a mirar hacia abajo. Levanté la cámara y le tomé una foto y luego miré dentro del tubo. Podía ver que se extendía bastante hacia atrás, aunque no podía ver bien, la oscuridad lo consumía todo a unos 12 metros. Eso era lo suficientemente grande como para entrar agachado, pensé. Por un momento miré hacia atrás donde Ray estaba entre los demás. Sabía que lo más inteligente sería volver corriendo e informar lo que encontré, pero algo me detuvo. Tú eres un periodista de investigación, Nathan Harker. ¿Y qué? Investígalo, pensé. Yo intenté sacudirme la creciente sensación, pero finalmente me abrumó. Sin embargo, no iba a entrar desarmado. Levanté la parte inferior de mi abrigo y camisa, revelando el brillo plateado de la pistola Baretta que siempre llevaba oculta. Desde que me amenazaron los traficantes de fentanilo, había elegido obtener mi permiso y llevar el arma donde quiera que fuera en misión. No quería terminar muerto como tantos otros periodistas. Respiré hondo, dejé caer el abrigo y saqué una pequeña linterna de bolsillo. Lo encendí y apunté hacia la tubería. Ahora podía ver mejor el interior negro, parecía extenderse antes de doblar una esquina a unos 25 metros. ¡Ay, menos mal que no soy claustrofóbico!, murmuré para mí mismo y luego agachándome me metí en la tubería. Era lento como mínimo. La suavidad de la tubería se veía agravada por las algas viscosas que se habían quedado atrapadas allí cuando bajó la marea. Pasé con cuidado por encima para no resbalar y caerme. La cámara me golpeó ligeramente el pecho mientras me adentraba. De repente yo me detuve. Un escalofrío me recorrió la espalda, de esos que sientes cuando alguien te observa pero no puedes ver qué. Levanté la cabeza de golpe y miré hacia la esquina a unos 4,5 metros y no vi nada. Yo me giré mirando hacia atrás, hacia el círculo de luz. Tampoco había nada. Quizás no se me dé bien andar con espacios tan estrechos, pensé. Negué con la cabeza y seguí adelante. Lo peor que iba a encontrar en esa tubería observándome sería un cangrejo bastante molesto o algo así, y sin embargo la extraña sensación persistía. Por fin llegué a la esquina y asomé la cabeza para mirar el siguiente tramo. Podía ver que descendía aún más, lo que debían ser otros 2 o 3 metros. También vi que habían varios ramales, tuberías secundarias que partían de la principal, aunque no podía ver a dónde iban desde aquí. Respiré hondo y comencé a descender por la nueva sección. Pequeños rayos de luz caían desde arriba y al mirar hacia arriba pude ver el contorno de lo que parecían rejillas de tormenta a unos 3 o 4,5 metros por encima de mi cabeza. Me di cuenta de que la tubería no solo debía evitar que las mareas derrumbaran el acantilado rocoso, sino también permitir que el agua de la lluvia cayera y se dirigiera al mar. Hablando de eso, el olor a océano era casi mareante ahí adentro. Era como si tuviera un trozo de alga empapada pegado a la nariz. Noté con un suspiro exasperado que mis tenis estaban empapados, emitiendo suaves sonidos de chapoteo al moverme. Pero con la misma rapidez los pensamientos se desvanecieron de mi mente al ver algo que resaltaba contra la negrura de la tubería.
algo manchado a un lado, casi a la altura de mis ojos, algo que parecía muy rojo a la luz de mi linterna. ¿Acaso esto era sangre? No extendí la mano para tocarlo, sino que me incliné más de cerca. Estaba lo suficientemente cerca como para poder confirmarlo. Efectivamente, era sangre, y sinceramente no tenía una corazonada bastante clara de quién era. Considerando el rastro de pertenencias desde la entrada, bueno, creo que he encontrado la historia. Susurré casi en silencio. Es hora de salir de aquí y llamar a la policía. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar cuando algo más me llamó la atención. Algo que sobresalía apenas un poquito de la tubería contigua. Incluso desde allí podía ver el largo cabello teñido de verde colgando del borde. La tensión me invadía por cada poro del cuerpo y sentía que cada músculo se tensaba. ¿Acaso seguía allí la persona que eliminó a Fred? Mientras miraba, sentí una sensación bastante desconocida recorriendo mi cuerpo. Era enojo. No suelo enojarme a menudo, pero la imagen del pobre Fred, un hombre que jamás había hecho daño a nadie en su vida, desbordó mi furia. Apagué rápidamente la linterna y luego lentamente saqué la pistola de la funda. Si el responsable seguía aquí, lo entregaría a la policía. Después de haberme ocupado un poco de él, en retrospectiva, sé que fue una tontería, ya que, bueno, una persona probablemente podría aniquilarme, incluso armado tanto como cualquiera, pero sinceramente no estaba pensando con claridad. ¿Listo o no, maldito enfermo? Aquí voy, pensé con veneno. Luego comencé a agacharme lentamente hacia adelante. Quienquiera que fuera, no se había dado cuenta de mi presencia y estaba tendido de espaldas justo dentro del ramal. Levanté el arma sosteniéndola justo sobre mi cabeza mientras me movía para ver dentro del tubo. Una frente apareció a la vista. Podía ver gotas de agua posadas sobre la piel pálida. Arriba comencé a escuchar el suave golpeteo mientras los cielos se abrían y comenzaba a llover. Me detuve a unos 2 metros del ramal. Todavía no podía ver más de la figura, pero no iba a correr ningún riesgo. Apunté el arma al trozo de frente expuesta que podía ver. Está bien, maldito imbécil, escúchame y escúchame bien. Ahora mismo tienes 9 milímetros apuntándote a la cabeza. Y ahora mismo el hombre que sostiene esta arma tiene un gatillo muy sensible, grité. Esperaba una ráfaga de movimiento para que la figura se pusiera de pie de un salto, pero se quedó quieto. Oh, genial, estoy tratando con uno de esos malditos tipos. Hablé de nuevo. Tú eliminaste a alguien que me importaba. Y también ignorarme ahora mismo no es algo inteligente que quieras hacer. Así que, vamos, levántate. La persona seguía sin moverse. Sentí que empezaba a hervir viendo rojo. Esta persona podría fácilmente quedarse sentado allí y no importarle un comino tener un arma apuntándole, y no preocuparse en el mundo por la vida que apagó. Yo tomé la decisión precipitada, en una fracción de segundo, y dije, bien, haz lo que quieras entonces. Gruñí y luego avancé hacia él. Un segundo después, el borde de la tubería reveló a la persona. Toda la ira se desvaneció en un instante, reemplazada por una enorme dosis de sorpresa. Unos ojos vidriosos que ya se habían nublado miraban fijamente la parte superior de la tubería. La boca se abrió de golpe en el mismo grito que había visto en el rostro de Fred. Por lo que pude ver, parecía ser una mujer, otra persona sin hogar, al igual que Fred. La cara y la camisa sucia lo delataban, al igual que las marcas de agujas en sus brazos. Sentí que se me cortaba la respiración. No podía ver su mitad inferior. Estaba justo fuera de la vista al doblar la curva, pero la parte que podía ver me dieron ganas de vomitar. Al igual que Fred, un gran trozo de su pecho parecía como si lo hubieran mordido o arrancado, extendiéndose desde su hombro y fuera de la vista. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué es esto?, logré decir tragando la bilis que me subía a la garganta. Fue entonces cuando el cuerpo se movió. Yo me quedé paralizado, mirando fijamente el trocito que podía ver. Sabía con certeza que llevaba mucho tiempo sin vida, y sin embargo, acababa de cambiar de postura ahora. Yo negué ligeramente con la cabeza.
Debo estar viendo visiones, pensé, y entonces lo escuché. Escuché una respiración suave pero profunda. Casi parecía un gruñido suave, el sonido que escucharías de un perro a punto de atacar. Y entonces el cuerpo fue repentinamente tirado hacia atrás, hacia el tronco. La explosión del movimiento me hizo tambalear hacia atrás, resbalando en un alga y caer sobre los codos. La vareta se me cayó de la mano y miré hacia abajo buscándola a tientas en la penumbra. Lo que me cautivó al sentir mis dedos cerrarse alrededor de la boca del cañón fue el sonido que emanaba. Volví a levantar la vista y casi me hago encima. Agarrando la esquina del vástago con la mirada como si estuviera a punto de arrancar lo que fuera lo que estuviera unido, había una mano enorme, aunque mano ciertamente no sería la palabra adecuada para describirla, más bien sería como una garra más apropiado, porque cada uno de los 4 dedos que podía ver terminaba en grandes garras color hueso. Estas se curvaban con malicia, clavando el plástico del tubo y atravesándolo por completo. El suave gruñido se hizo más fuerte, y vi músculos flexionarse bajo lo que parecía ser piel negra. Con una oleada de horror me di cuenta de que quienquiera o lo que fuera que estuviera en el vástago estaba a punto de salir por la tubería principal, y en ese momento tuve 2 certezas. Número 1, que no quería ver a qué pertenecía, y que si me quedaba donde estaba me uniría a Fred y a la mujer en cuestión de segundos. Aunque me daba mucho miedo darle la espalda al ramal, me obligué a girar y empezar a bajar la tubería lo más rápido que pude. Mi respiración entrecortada y agitada resonaba en el plástico y luché por no perder el equilibrio y caer. Ya había recorrido casi 3/4 de la esquina cuando lo escuché. Parecía una mezcla entre gruñido y la risa más cruel y malvada que jamás había escuchado, resonando hacia mí desde el otro extremo. Donde estaba no quería mirar, pero me obligué a mirar por encima del hombro. Y deseo hasta el día de mi muerte nunca haberlo hecho. Los rayos de luz que se desvanecían rápidamente desde arriba apenas iluminaban la tubería. Apenas podía distinguir nada en la penumbra. Por suerte significaba que no podía ver lo que fuera con gran detalle, pero sí fue suficiente para mostrar algo. Había ido despacio e incluso intentando correr agachado en el espacio reducido. Esta cosa, sin embargo, no tenía ningún problema en ese aspecto. Lo noté porque su forma oscura, a falta de una palabra mejor, se precipitaba por la tubería hacia mí. Podía escuchar el crujido cuando las garras de sus manos se clavaron en la tubería, impulsándola hacia adelante. En un instante de comprensión había reducido a la mitad la distancia que nos separaba. Ni siquiera me di cuenta de que estaba murmurando. ¡Oh, santo cielo!, dije. En un instante tuve la certeza de que este era el fin de mi vida. Una imagen mental cruzó por mi mente. Mi propio cuerpo sin vida yaciendo en la tubería que se convertiría en mi tumba. Un pedazo enorme, no, un mordisco en el pecho. El pensamiento me hizo recordar con una descarga de adrenalina lo que sostenía. Y cuando se acercó a 6 metros de mí, lo suficiente como para ver que estaba cubierto de algas marinas y kelp, levanté mi arma y comencé a disparar. La verdad es que no apunté a ningún sitio en concreto. Solo apunté y apreté rápidamente, gritando de horror absoluto mientras retrocedía por la esquina, hacia el pozo de vida que era mi salvación, claro. Al hacerlo, escuché otro sonido, una mezcla de dolor y rabia por su nueva presa que oponía resistencia. Mi arma se vació y mientras seguía retrocediendo, saqué un cargador nuevo del cinturón mientras expulsaba el viejo. Vi la garra agarrar el borde de la esquina. Metí el cargador lleno en el arma y la apunté. Fue entonces cuando empezó a reír. No solo fue un gruñido, sino una risa contundente, como si acabara de encontrar esto divertido. Tenía un gorgoteo húmedo y enfermizo, como si se riera a través de una bocanada de agua de mar. Para mí no había nada gracioso en esta maldita situación. El hecho de que se hubiera echado a reír me llenó aún más de miedo y terror. Esta maldita cosa está disfrutando esto. Sabía que en cualquier momento saldría disparado por la esquina y vendría atrás de mí.
así que comencé a apretar el gatillo nuevamente, vaciando todo el cargador en la mano del arma y en la esquina de la tubería. Y entonces caí por la boca del tubo. Ni siquiera me había dado cuenta de que había llegado al final hasta que me quedé sin aliento al estrellarme contra la arena y las rocas. Por un instante me invadió el pánico. Estaba seguro de que bajaba para agarrarme del tobillo y arrastrarme de vuelta al tubo hacia mi muerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo, y no era una visión precisamente agradable. Estaba mirando fijamente los cañones de una docena de pistolas sostenidas por la policía con rostros impasibles. Enseguida me di cuenta de mi situación y solté la vareta a toda prisa, levantando las manos con las palmas hacia arriba. «Por favor, no disparen, por el amor de Dios, no me disparen», exclamé. Por un instante las armas no se movieron, y entonces una cara familiar apareció a la vista. Rice abrió paso entre los agentes, mirándome con una mezcla de ira y exasperación. «Oye, Nate, ¿qué demonios estás haciendo?» Se escucharon los disparos desde toda la playa. Yo no le respondí y solo señalé al tubo. «¡Está ahí adentro! ¡Ahí adentro!», grité. Vi a los oficiales dudar y bajar lentamente sus armas con expresiones confusas. La misma mirada cruzó desde el rostro de Ray. ¿Qué hay allá adentro?», preguntó con seriedad, y yo seguí tartamudeando. «Hay otro cuerpo en el tubo, el de una mujer, y había algo más allá adentro, algo que me atacó. Tuve que dispararle para frenarlo». Vi a todos los oficiales apartando la mirada de mí y la dirigían al oscuro interior del tubo, con sus armas levantadas lentamente hacia él. Todos sabían que no inventaría nada tan grave y sobre todo que no dispararía a menos que fuera absolutamente necesario. Ray se agachó y me ayudó a ponerme de pie. Luego recogió mi arma, se la metió en el cinturón y se giró hacia los agentes. «Comuníquenlo por radio ahora mismo y luego saquen las escopetas y las linternas. En cuanto escolte al testigo a la comisaría, nos vamos a este lugar. No bajen la guardia ni las armas». Dicho esto, empezó a guiarme de vuelta a la playa. Sabía que no debía discutir con él sobre ir a la comisaría para interrogarlo, por mucho que odiara las pequeñas salas con mesas y sillas de metal, y con el cristal unidireccional incluido. Después de la experiencia que acababa de ver, no sería ni la mitad de malo. «Oye, ¿a quién viste o qué viste allá adentro exactamente?», me preguntó mientras abría la puerta del copiloto de su patrulla sin distintivos. Yo lo miré al sentarme con el horror y el miedo aún presentes en mi cuerpo. Yo negué con la cabeza. Miro hacia atrás, hacia donde estaban los agentes reunidos en la entrada de la tubería. Luego cierro la puerta y dirijo hacia el lado del conductor. Mientras subía, la lluvia empezó a caer de llovizna a aguacero. En cuanto arrancó el motor y sacó el coche marcha atrás, supe que había metido de lleno en algo que escapaba a mi entendimiento y comprensión. Algo de lo que me gustara o no, ahora formaba parte. Alcancé a ver uno de los desagües pluviales adosados a la acera al empezar a conducir por la calle. Vi la negrura que lo envolvía. Ahora me recordaba las fauces de un monstruo, listas para devorar a cualquiera que se acercara demasiado, y me estremecí mientras la horrible imagen de esa cosa cargando hacia mí, riendo, se repetía una y otra vez en mi mente. «Sí, de acuerdo, voy a seguir las recomendaciones, nos vemos». Eso fue lo que murmuré al salir de la comisaría tras pasar las últimas 3 horas y media siendo interrogado y entrevistado. Afortunadamente el aguacero había amainado un poco, aunque todavía me veía obligado a caminar las 10 o 12 cuadras de vuelta a donde estaba mi coche aparcado junto a la playa bajo una llovizna. Ray y el jefe de policía fueron quienes me entrevistaron, y aunque creyeron que había visto algo en la tubería de inundación y desagüe, me di cuenta de que no creyeron lo que yo les dije. Lo más probable es que lo atribuyeran a algún tipo de crisis mental por haber visto el cadáver. La idea era desalentadora. Había trabajado con la policía en tantos casos antes y no importaba lo ridículo que fuera la escena que les describía, siempre me creían. Ahora me sentía como un extraño para ellos con las miradas que les había visto dirigirme.
Al doblar la esquina, con mi coche a la vista vi un revuelo cerca. Alguien que había estado de pie delante se alejaba a toda velocidad por la carretera. ¡Oigan!, grité echando a correr tras ellos. Pero tras menos de 5 segundos de intento me di por vencido al ver quienquiera que fuera doblar la esquina y desaparecer tras un edificio. Era imposible alcanzarlos. Recuperé el aliento un momento y empecé a caminar hacia mi coche con la esperanza de no encontrar otro parabrisas roto o algo así. La cantidad de vandalismo que recibí por el reportaje que hice fue ridículo. Otra razón por la que decidí quedarme con mi coche de 30 años en lugar de comprar uno nuevo. Al acercarme, sin embargo, vi una hoja de papel metido debajo del limpiaparabrisas del copiloto, ondeando con la brisa. Extendí la mano por encima del parabrisas, saqué el papel y lo desdoblé. Alguien que evidentemente no tenía la mejor letra del mundo me había escrito una nota. Yo también no he visto. Nos vemos en el muelle pesquero esta noche a las 8:30 y te diré lo que sé. ¿Ah? No había firma. Miré a mi alrededor. Doblé la nota y me la guardé en el bolsillo del pantalón pensando en qué hacer. Pero tras una breve deliberación decidí ir esa noche a averiguar qué podía hacer. La policía me había devuelto la pistola al salir, lo que significaba que no me presentaría desarmado y vulnerable, claro. Sin embargo, metí la mano en el coche, saqué el móvil y llamé a Kevin y le expliqué la situación. Aunque mi editor estuviera más interesado en una historia que en la seguridad de sus empleados, convendría avisar a alguien de a dónde iba. Para mi sorpresa, me dio una pequeña advertencia. Ten cuidado ahí abajo esta noche, Nate. Tuviste un susto hoy, que sea suficiente por ahora. Resonó su voz. No supe cómo responder al cambio repentino en su actitud, así que simplemente le dije que lo tendría y colgué. Cuando incluso Kevin me dice que tenga cuidado, sé que esta es una situación grave. Pensé, era extremadamente grave, pero también algo que por mucho que mi mente sensata me dijera que dejara pasar, sabía que daría para mucho, incluso más que al principio del día. Antes de subirme al coche para ir a casa y cambiarme para la noche, caminé hasta la barandilla que bordeaba la acera. Estaba justo al borde del precipicio y mirando hacia abajo, vi más de media docena de policías aún merodeando junto a la boca de la tubería. El cuerpo de la mujer ya había sido extraído hace horas, algo que había oído susurrarle al jefe a Ray en la sala de interrogatorios. Pero noté que aún estaban registrando el interior. Podía escuchar sus voces resonando desde los desagües pluviales a mi espalda. Por un instante el recuerdo de estar agazapado en esa tubería contemplando el horror que me embestía regresó, y su risa empañada resonó en mi mente, haciéndome estremecer. Yo lo aparté, volví rápidamente a mi coche y subí. Solo me quedaban unas horas antes de la reunión. Es hora de aprovecharlo al máximo y prepararme antes de eso. Exactamente a las 7:45 de la tarde, con los últimos rayos del sol desapareciendo sobre el Pacífico, me subí a mi coche con una pequeña bolsa de lona con algunas cosas que había traído. Sí, todo esto por si acaso, y comencé a conducir hacia los muelles. Las calles parecían extrañamente vacías, aunque de vez en cuando me cruzaba con algún coche o camión. La niebla que había oído advertir al faro por fin había llegado, y conduje lentamente a través de la envolvente neblina blanca que hacía que las calles y los edificios parecían brillar. Me sentí casi como si estuviera conduciendo a través de un sueño, o en este caso una pesadilla. Negué con la cabeza, no podía dejar que mi mente me dominara. Necesitaba mantener la agudeza mental. 15 minutos antes de la hora de reunión entré al estacionamiento de los muelles de pesca. La única señal de vida eran 2 camionetas viejas y destartaladas que sin duda pertenecían a pescadores que trabajaban hasta altas horas de la noche en sus barcos. Tras comprobar que mi arma estaba bien sujeta en su funda, bajé del coche. Me colgué la bolsa de lona al hombro y cerré la puerta de golpe. El olor a mar se mezclaba con el pútrido olor a pescado muerto, y arrugué la nariz ligeramente. Debo seguir adelante. Debo encontrar a la persona mientras pueda. Asintiendo, di un paso adelante y pisé la madera crujiente del muelle superior. El muelle tiene 2 secciones.
Una larga sección superior que se adentraba en el océano, unos 300 o 400 pies, donde los pescadores instalaban sus puestos y tiendas para vender todo, y un laberinto de muelles flotantes debajo donde amarraban los barcos. Tras 5 minutos de caminar por la sección superior me di cuenta de que quienquiera que fuera a encontrarme aquí no estaba arriba. Bueno, parece que voy a tener que bajar, murmuré mientras cruzaba hacia la pasarela metálica que conectaba las dos secciones. Vibró y traqueteó ligeramente mientras la bajaba rápidamente, demasiado fuerte en la neblina y el silencio abrumador, solo roto por el sonido de la sirena del faro a lo lejos y una boya de señalización del canal que emitía un suave gong en algún lugar de la bahía. Al pisar la primera sección de los muelles inferiores, perdí un poco el equilibrio al mecerse con las olas. Solté el aire ligeramente. Por mucho que me encantara vivir junto al mar, me sentía mucho mejor en tierra firme, y definitivamente no tenía piernas de pescador. Un momento después me sentí un poco mejor y comencé a serpentear por el laberinto de muelles de madera y barcos de pesca. De vez en cuando un poste adornado con una tenue luz amarilla aparecía entre la niebla, lo que evitaba tener que sacar la linterna. También vi 2 de los barcos con las luces de la cabina encendidas, lo que confirmó mis sospechas sobre los pescadores. Sin embargo, empecé a sentirme un poco desconcertado al mirar el reloj. Las manecillas me marcaban las 8:27. ¿Dónde demonios estaba esta persona?, me pregunté. El laberinto de barcos y muelles parecía interminable, pero noté que me acercaba al final, pues veía el final de la sección superior sobre mí. Al doblar lo que debía ser una de las últimas esquinas, por fin vi a alguien, lo que parecía un hombre ligeramente envuelto en la neblina. Estaba de pie cerca del final de un muelle, entre 2 barcos. Respiré hondo y caminé lentamente hacia él, golpeando la madera con los pies más fuerte de lo normal para señalar mi presencia. Cuando estuve a menos de 3 metros, la figura se giró hacia mí. «Está bastante cerca, señor», dijo una voz que confirmó que era un hombre. Me detuve y levanté las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. «Sí, no hay problema». Entrecerré los ojos como si eso me ayudara a ver a través del grueso velo blanco que nos separaba. «Oye, ¿eres tú quien dejó la nota en el coche antes?» «Sí, soy yo», dijo y luego avanzó lentamente hasta que pude verlo bien y al instante supe que no tenía hogar. Tenía la ropa rota, harapienta y sucia que lo delataba, al igual que el rostro cubierto de tierra y el pelo blanco y fibroso. Parecía tener unos 70 y tantos años, con una barba gris descuidada, rala, que cubría la mitad inferior del rostro. Eso explicaba cómo pudo saber lo que vi allá abajo. Palmeé la bolsa de lona a mi lado y dije: «Estoy dispuesto a pagar por cualquier información que me puedas dar sobre esto», declaré, esperando que eso lo convenciera de ser completamente sincero conmigo. Parecía haber surtido efecto. Vi que los ojos del hombre se iluminaban y sonreía, revelando que ya no le quedaban muchos dientes, y luego volvió a ponerse serio. «Aunque me alegra aceptar el dinero, hago esto porque muchos de nosotros nos hemos ido. Muchos de nosotros hemos sido raptados y la verdad necesita ser dicha». Yo asentí sintiendo que me relajaba un poco con sus palabras. El hombre no parecía ser una gran amenaza para mí, y continuó: «Tú lo viste hoy abajo en la tubería, ¿cierto?». La di la cabeza preguntándome cómo lo sabía, y luego un momento después recibí la respuesta. «Estaba de pie de cerca en tu coche cuando escuché los disparos y te vi caer en la tubería. Te oí gritar que había algo allá adentro, y vi a la policía sacar el cuerpo de Angie 1 hora después». Su mirada se suavizó y apartó la mirada. Al instante, una oleada de compasión por el hombre me invadió. Conocí a la mujer. La mayoría de las personas sin hogar se conocían bien por aquí. «Bueno, si me puedes dar alguna información útil, me aseguraré de que mi editor publique esto en la portada del periódico», dije. Mi seguridad pareció tranquilizar al hombre, que asintió. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y me aseguré de que la grabadora estuviera encendida antes de continuar. «Oye, ¿tú sabes qué es esta cosa?», pregunté y él negó con la cabeza.
La verdad es que no tengo ni idea de qué es, pero sé de dónde viene, dijo en voz baja. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde? Le pregunté. En respuesta se giró y señaló el oscuro océano que venía detrás. Muchos de nosotros, incluyéndome, lo hemos visto saliendo del mar y entrando en la playa en plena noche. Entra un rato y se va y hace lo que sea y luego vuelve a meterse en las olas antes del amanecer. Yo sentí una punzada de confusión. Pero espera, si dices que regresa al océano antes del amanecer, ¿por qué me lo encontré a media tarde?, pregunté. En respuesta me miró con comprensión, como si mis palabras hubieran sido las que le habían hecho comprenderlo. Sí, se está volviendo más rebelde. Sentí un pequeño escalofrío, aunque me dije a mí mismo que era por el viento frío que venía del agua. Necesitaba que el hombre siguiera hablando y le dije: ¿pero por qué no has ido a la policía si sabes todo esto? Si nos está tomando el pelo, ¿por qué no les cuentas lo que está sucediendo a los oficiales? El hombre me miró con disgusto. ¿Crees que no hemos intentado decirlo? Lo hemos hecho muchas veces, incluso yo mismo. Simplemente descartan nuestras advertencias como producto de sustancias, alcohol o simplemente locura. Él bajó la vista hacia sus zapatos raídos y luego habló en voz baja. Cuando empezó a llevarnos, primero fue 1 a 1 y luego 2 o 3. Intentamos contárselo a cualquiera que pudiera creernos, pero simplemente nos ignoraron. En ese momento sentí una oleada de compasión por él. Empecé a hacer mi siguiente pregunta cuando una fuerte ola o un pez golpeó el fondo del muelle donde estábamos, haciéndonos tambalear un poco y perder el equilibrio. Tras recuperarme, yo continué. Entonces, ¿cuándo comenzó todo esto? Él se encogió de hombros. A finales de diciembre, a principios de enero, supongo. El muelle volvió a temblar bajo nuestros pies y decidí terminar la entrevista rápido. Lo último que quería era caer al agua, pero antes de que pudiera hacer mi última pregunta, volvió a hablar. Johnny me dijo que una vez lo había visto entrar mucho en las cuevas de la costa. Yo guardé silencio un momento intentando descifrar a qué se refería. Hay muchas cuevas pequeñas a lo largo de la costa, pero ¿dónde podría? Oh, sí, claro, las cuevas de los leones marinos. Justo al final de la costa del pueblo había una pequeña atracción turística. Hay un montón de cuevas conectadas con el océano que a menudo estaban ocupadas por una gran colonia de leones marinos. De eso tenía que hablar el hombre. Asentí, abrí la cremallera de la bolsa y saqué un fajo de billetes de $20. En total eran $300. Yo se lo tendí al hombre, quien después de un momento de nerviosismo extendió la mano y lo tomó. Asintió agradecido hacia mí y luego retrocedió nuevamente. Oye, antes de irme necesito hacerte una última pregunta. Él asintió de nuevo. Yo respiré hondo sin saber si quería una respuesta a mi última pregunta, pero no lo necesitaba tanto por la historia como por mi propia curiosidad insaciable. ¿Tú sabes cómo es esta cosa? Al instante supe que sí. La mirada de puro horror que se dibujó en su rostro, ahora pálido, me hizo estremecer instintivamente. Fue como si le hubiera preguntado a un paciente de hospital que había vuelto a la vida y había visto el infierno cómo era. Él abrió la boca un par de veces, con la voz como si se la atragantara. Luego levantó una mano pidiéndome en silencio que le diera un segundo y yo dije que sí. Cuando abrió la boca para responder por fin, se escuchó el golpe más fuerte contra el fondo del muelle. Casi me caigo de bruces al muelle o peor aún al agua oscura. Mi salvación fue uno de los postes de luz, al que me agarré para mantenerme en pie. Al incorporarme por completo, un grito desgarrador me saltó los oídos. Por la dirección en que venía, supe que era el hombre y por un momento temí que se hubiera hecho daño. Me giré listo para ayudarlo a ponerse de pie e incluso llevarlo al hospital si era necesario. Me quedé paralizado. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara y se me abría la mandíbula. Quería gritar, pero sentía como si me hubiera quedado atrapado en el esófago. El hombre se había desplomado, tendido sobre la madera mojada, pero eso no fue lo que me impidió reaccionar. Oh, no. Fue lo que le agarraba con fuerza a una de las piernas. Era una garra de piel negra, muy familiar que terminaba en garras que apuntaba hacia adentro.
garras que ahora se clavaban profundamente en la pantorrilla del hombre, lo que le había hecho gritar. Líquido rojo oscuro goteaba de las perforaciones, formando un pequeño charco sobre la madera. Miré hacia abajo y vi que la mano había desaparecido en el agua oscura y sentí otra oleada de horror al darme cuenta. No fueron las olas ni chatarra lo que sentimos golpear la parte inferior de los muelles. Fue esa cosa. Llevaba debajo de nosotros todo el tiempo. Vi al hombre agarrándose desesperadamente al borde opuesto del muelle, y me di cuenta de que estaba intentando arrastrarlo hacia el océano, donde solo Dios sabe lo que le haría. Saqué mi mochila y me puse en movimiento, corriendo hacia su ayuda. Mantenía una mano firmemente agarrada a la madera, pero extendió la otra y tomó la mía. «Oye, tranquilo, todo está bien, te tengo», le grité. Soltó otro grito y vi que la garra se le había hundido más en la pierna. Sus ojos me miraban fijamente, llenos de una mezcla de horror y desesperación. «¡No me sueltes! ¡Por el amor de Dios, no me sueltes!», me gritó en la cara. Apreté su mano y muñeca, decidido a hacer todo lo posible para salvarlo. Pero lo que pasó después ocurrió en una fracción de segundo. Vi los músculos de la garra tensarse y al siguiente instante el hombre se me escapó de las manos. Escuché cómo los huesos de su mano aferrándose al muelle se rompían con un sonido espantoso y vislumbré su rostro aterrorizado cuando empezó a soltar otro grito. Fue entonces que se cortó bruscamente cuando fue arrastrado bajo las olas con un gran chapoteo. Un rápido chorro de burbujas subió a la superficie por un instante. Luego se detuvo. Me puse de pie de un salto alejándome rápidamente del rastro rojo de sangre que marcaba el último lugar donde había estado el hombre. «¡Oh, no, no, no!», exclamé mientras me agachaba y me agarraba mi mochila. Hubo otro golpe. Casi caigo al suelo cuando el muelle se estrelló violentamente desde abajo. ¡Santo cielo! ¡No! Intentaba tirarme al océano. Vi esa garra extenderse y agarrar el borde del muelle, con dos de sus garras adornadas con cinta de carne de su última víctima. En ese momento ya no lo pensé más, ni en el arma que llevaba en la cintura, ni en nada. Simplemente me di la vuelta y salí disparado. Corrí por el tramo del muelle hasta la siguiente sección de conexión. «¡No! ¡Debo salir de este maldito laberinto!», grité para mis adentros mientras doblaba esquina tras esquina. Esperaba que alguno de los pescadores a bordo de sus botes hubiera escuchado el alboroto y hubiera salido a comprobarlo, pero no apareció nadie. Otro golpe. Salí volando y el mundo se derrumbó bajo mí al ser embestido desde abajo. Por un instante aterrador estuve seguro de que iba a caer de cabeza al agua. Sabía que si lo hacía nunca volvería a ver la superficie. En cambio me estrellé de cara contra la dura madera del muelle. Al instante sentí que la cálida sangre empezaba a fluir libremente de mi nariz, que se había estrellado contra el muelle primero. Intenté ponerme de pie y luego grité cuando la garra prácticamente saltó fuera del agua, lista para atraparme. Me aparté unos segundos antes de que me agarrara la pierna y luego me puse de pie con dificultad. Empecé a correr de nuevo, casi perdiendo el equilibrio otra vez. Miré hacia atrás y aún veía la garra agarrada al borde del muelle. No parecía que me persiguiera. Por un segundo di gracias en el silencio. Hubo otro golpe y perdí el equilibrio otra vez, esta vez chocando contra uno de los postes de luz con una punzada de dolor en el hombro donde choqué. Por un momento me invadió la confusión. ¿Qué demonios es todo esto? Fue entonces cuando apareció una imagen que hizo palidecer el horror que ya había experimentado. Una garra apareció intentando atraparme el pie y salté del poste. Al hacerlo me di cuenta de que esa garra le faltaba una uña del dedo del corazón, por no mencionar que era un poco más clara que la otra. ¡Santo cielo! ¿Hay más de una de estas cosas? La horrible comprensión me hizo gritar y empezar a correr más rápido en mi vida. Probablemente le habría dado una paliza a Usain Bolt mientras corría por el laberinto infernal de muelles y barcos. Cada vez que llegaba a una nueva sección sentía que la embestían desde abajo. Hay un maldito grupo de estas cosas. La adrenalina me recorrió el cuerpo por una segunda vez y corrí más rápido, de alguna manera capaz de mantenerme de pie.
No pude evitar dejar escapar un grito propio, uno que coincidía con el del pobre hombre aterrorizado mientras veía garra tras garra intentando sacarme del agua. Y entonces doblé la esquina, casi rompiendo a llorar al ver mi salvación, la pasarela metálica frente a mí. Me lancé hacia ella, corriendo hacia la sección superior del muelle. Pareció una eternidad, pero finalmente la alcancé, golpeándome contra la barandilla de madera puesta con tanta fuerza que, por un momento, temí atravesar la vieja estructura. Me quedé allí parado durante lo que debieron ser solo 10 o 20 segundos, pero me parecieron eternos, agarrado a la barandilla con fuerza y jadeando en busca de aire de mis pulmones ardientes. Finalmente me puse de pie, aún respirando con dificultad, pero sintiéndome lo suficientemente bien como para levantarme por mí mismo. Yo me giré y miré hacia la pasarela. Por un momento temí ver una figura oscura al pie o peor aún, un grupo de ellas, mirándome con ojos rojos y brillantes, riendo antes de abalanzarse sobre mí, pero no había nada ahí. El muelle se había sumido en un silencio inquietante y absoluto. Los únicos dos sonidos que pude escuchar fueron la sirena de niebla y el suave gong de la boya indicadora del canal en algún lugar de la niebla. No me habían seguido, pensé. ¿Pero por qué? Fácilmente podrían haberme traído hasta aquí. No sabía la respuesta y sabía que no lo descubriría pronto, si es que alguna vez lo hacía. Un pensamiento cruzó mi mente rápidamente y metí las manos en los bolsillos. ¡Oh, santo cielo!, espeté en la oscuridad. Mi grabadora se me había caído del bolsillo en la carrera por salir de este lugar que había debajo de mí. Probablemente se había deslizado al agua. Incluso si no, no había manera de que volviera ahí abajo a comprobarlo. Aunque la zona estaba en silencio, me invadió la sensación de ser observado por muchos pares de ojos diferentes, y ninguno de estos le pertenecía a un humano. Estas cosas seguían ahí abajo, bajo las olas, observándome. En cambio, me di la vuelta y eché a correr de vuelta al aparcamiento. Al llegar a mi coche abrí la puerta y me dejé caer adentro, cerrándola de golpe y asegurándome de que estuviera cerrada con llave antes de nada. Me incliné y abrí la cremallera de la bolsa de lona que estaba en el asiento del copiloto, al mismo tiempo que sacaba un paquete de pañuelos del cenicero de la consola central. Encontré lo que buscaba. Dejé caer el móvil en mi regazo antes de usar algunos pañuelos para taparme la nariz, que seguía sangrando. Entonces abrí el teléfono, encontré el número que buscaba y lo marqué. Al cabo de unos instantes oí que contestaban, en una voz aturdida e irritada que me saludaba. Nate, más te vale tener una buena razón para despertarme si tengo que estar despierto mañana a las 4. Refunfuñó la voz de Ray. Oye Ray, tienes que levantarte y encontrarte conmigo en el restaurante abierto las 24 horas del pueblo, ya, ahora mismo, dije con urgencia. Los pañuelos en la nariz me daban una voz que casi recordaba a la de Calamardo de Bob Esponja. No le dio oportunidad de replicar. Ok, nos vemos ahí en 15 minutos, es una emergencia. Y dicho esto, guardé el teléfono, lo puse en el bolsillo y saqué las llaves del coche. Las metí en el contacto y arranqué el motor. Mientras retrocedía y comenzaba a conducir hacia mi reunión con Ray, eché una última mirada al agua oscura. Por un momento juré que podía ver exactamente el brillo rojo de los ojos que había imaginado observándome desde debajo de la superficie. No puedo creer que me haya dejado convencer para hacer esto. Apenas le dirigí una mirada a Ray mientras íbamos a toda velocidad por la carretera costera hacia las cuevas de los leones marinos. El viento del Pacífico soplaba directamente, haciendo que el coche se moviera como si fuera solamente un juguetito. O sea, me llamas en plena noche haciéndome levantar de la cama para encontrarte en un restaurante de mala muerte, solo para decirme que conociste a un vagabundo en el muelle que, después de contarte un poco sobre lo que dice que ha estado llevándose a los vagabundos, uno lo agarró, lo arrastró bajo el agua y luego te echó del muelle tú mismo, resopló. Oh, espera, lo siento, dijiste que un grupo de estas malditas cosas te echó del muelle. Pude ver cómo me lanzaba una mirada mientras apretaba el volante de su patrulla con las manos.
Oye, sin ánimo de ofenderte, Nate, pero ¿tienes idea de lo completamente loco que suenas ahora mismo? Yo respiré hondo y luego lo solté lentamente. Oye, mira, enviaste a los otros oficiales al muelle y encontraron sangre, ¿verdad? Claro que encontraron sangre, pero que yo sepa, podrían ser de un pez destripado o algo así, dijo. Empezó a decir más cosas, pero yo lo interrumpí. Por Dios, Ray, abre los ojos. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿Alguna vez me has visto decir algo que no fuera cierto? ¿De lo que no estuviera completamente seguro? Lo vi apretar la mandíbula. Podía ver que no quería creer mi historia, pero parecía que estaba luchando contra eso poco a poco. ¿Sabes qué? No, dijo finalmente y decidió guardar silencio durante el resto del viaje. Yo lo agradecí. Ya me sentía nervioso por ir donde estábamos. Íbamos directo a la boca del lobo, tanto en sentido figurado como literal. En mi cabeza no pude evitar reproducir mis 2 últimos encuentros con las criaturas, destellos del borrón en la tubería, las risas, junto con las garras agarrando al pobre hombre e intentando hacerme lo mismo. Bailaban tras mis párpados mientras los cerraba. Los abrí de nuevo cuando sentí que el coche empezaba a reducir la velocidad, viendo el cartel pasar a nuestra derecha. Decía lo siguiente: visiten las famosas cuevas de leones marinos, vean a las majestuosas criaturas descansando y jugando. Y luego, casi pegado sobre las letras principales, con una pancarta temporal decía: lo sentimos, estamos cerrados por temporada, volveremos a abrir a finales de abril. Ray detuvo el coche, lo puso en modo de estacionamiento y miró hacia los escalones de piedra que conducían al sistema de cuevas junto al oscuro centro de visitantes, todo enmarcados por los faros. Me miró con expresión severa. Bueno, ya llegamos. Solo rezo por una vez que estés loco o me estés tomando el pelo, dijo lentamente. Yo no dije nada, solo me desabroché el cinturón de seguridad y abrí la puerta del copiloto. Mi nariz se vio inmediatamente invadida por el olor empalagoso del océano que se extendía a unos cientos de metros por debajo de nosotros, y el viento cortante me alegró de no haber quitado la chaqueta gruesa de mi cuerpo. Oí el portazo del conductor y miré hacia atrás. Ray había abierto el maletero de su patrulla y se dirigía hacia él. Lo abrió del todo, metió la mano y rebuscó a tientas durante unos instantes. Apareció un momento después sosteniendo lo que había estado enganchado a la parte trasera de la tapa del maletero, una escopeta calibre 12 de la policía. Pude ver la linterna montada debajo de la bomba que encendió, proyectando una luz blanca brillante sobre el suelo. «Oye, ¿tienes algo para defenderte si es necesario?», me preguntó. En respuesta, me levanté el abrigo mostrándole la pistola aún enfundada en mi cadera. «Oh sí, claro, casi lo olvido», murmuró enganchándose un cinturón con cartuchos adicionales a su propia cintura y cerrando el maletero de golpe. «De acuerdo, vamos. Recuerda, hacemos una y solo una inspección de las cuevas. Voy a avisar a la central donde estoy. Y si encontramos algo allá abajo, no nos hacemos los héroes, ¿entiendes? Volvemos aquí y pedimos refuerzos». Me miró con los ojos entrecerrados. «¿Estás entendiéndome?», repitió. Sí, entiendo», dije. Tras un momento de escrutinio asintió, se giró y empezó a guiarme por el aparcamiento vacío. Empezó a formarse otro banco de niebla. Podía ver los primeros zarcillos blancos que se alzaban del acantilado, serpenteando como los tentáculos de un kraken para atrapar el suelo que pisábamos. Me aseguré de llevar mi linterna bien sujeta al cinturón y seguí a mi amigo mientras descendía por los empinados escalones de piedra, tallados en la ladera del acantilado. No dijimos nada al pasar junto a un puesto de madera vacío que, durante la temporada turística, ofrecía folletos. Cuanto más avanzábamos, más empinados parecían los escalones. Nunca había visitado las cuevas, así que todo me parecía nuevo y desconocido. Solo escuchaba el estruendo de las olas del mar al estrellarse contra el acantilado, amplificado por la abertura hacia las cuevas que teníamos delante. El sonido de la sirena de niebla llegó más fuerte de lo acostumbrado, ya que el faro estaba solo una milla de donde estábamos.
Entonces todo se volvió silencioso al entrar en las cuevas. La barandilla metálica a un lado del sendero era lo único que impedía que alguien se precipitara directamente al fondo de las cuevas y al agua que se precipitaba en ellas. Me alegro de que estén aquí, pensé de verdad. Podía escuchar un fuerte goteo sobre nuestras cabezas, y los escalones empezaron a sentirse más viscosos y más difíciles de mantener en pie a medida que descendíamos. Por suerte, la sensación de que me observaban durante ambos encuentros ya no me invadía. Debían estar todavía cerca del pueblo. Significaba que teníamos un poco de tiempo para explorar, aunque no sabía cuánto. Finalmente los escalones se desvanecieron y se convirtieron en un sendero llano. Pero al doblar la última esquina me encontré chocando contra la espalda de Ray. Casi me caigo de trasero y la nariz me dolía muchísimo donde había chocado contra su hombro. «Oye, Ray, ¿qué demonios, hombre?», le susurré mientras me la frotaba y no dijo nada. ¿Ray?», volví a preguntar y él siguió sin responder. Sentí un escalofrío en la espalda. Ray no solía comportarse así. Si le hacías una pregunta, incluso en una situación estresante, siempre te respondía. Lo sé porque me había salvado el pellejo varias veces cuando dejé que mi lado periodístico me llevara a un caos. Me incliné a su alrededor, encendí mi linterna y la apunté hacia la vaga dirección donde apuntaba su escopeta, y me quedé paralizado. «Dios mío», dije en voz baja. En el haz de la luz de ambas luces se veía la cabeza de un león marino, un león sin vida, y lo supe porque era literalmente solo una cabeza, sin nada más. Para empeorar la escena, la habían encajado en uno de los postes de barandilla, con la boca de la pobre criatura hacia atrás mostrando sus afilados dientes, casi como una especie de cruda advertencia para que no nos acercáramos. Extendí suavemente la mano y la puse sobre el hombro de Ray. Casi saltó por un segundo, luego pareció recuperar la compostura. «Esto no me lo esperaba», dijo con voz serena, pero pude ver que sus ojos ahora reflejaban cierta aprensión. Ray era un gran amante del océano, parte de la razón por la que se había mudado aquí, y ver este animal, un animal que amaba, siendo masacrado y utilizado como advertencia de una tribu antigua, debió haberle afectado demasiado. Su mirada se endureció y asintió. «De aquí en adelante iremos más despacio», susurró. Asentí y luego avanzamos lentamente, pasando la cabeza. Empezamos a pasar junto a más cabezas de animales, a medida que nos acercábamos al fondo de la cueva, a donde sabía que había una gran plataforma de observación donde normalmente yacían los leones marinos. Había sacado mi pistola, sujetando firmemente la vareta con la mano derecha, mientras iluminaba con la izquierda la zona con la linterna. Aunque la cueva parecía vacía, aún conservaba una atmósfera casi amenazante, junto con una creciente sensación de miedo que empezaba a invadir mis entrañas a medida que nos acercábamos a la plataforma. Finalmente subimos. En realidad era una sola gran formación rocosa bastante plana, rodeada por una barandilla bastante alta. El rugido del océano era casi ensordecedor, y cada vez que entraba sentía el escozor del agua fría del mar salpicándome la cara. Por suerte ya no vimos más cabezas de leones marinos en los postes. Casi imaginaba todos los postes de aquí abajo que tendrían una. En cambio, solo lo vi la forma oscura de las rocas al otro lado y la forma aún más oscura del océano entrando y saliendo a toda velocidad bajo nosotros. Respiré hondo y volví hacia Ray. Espero que en ese encantador espectáculo que presenciamos al bajar me creas un poco más, ¿no?, dije, y mi voz resonó en el amplio espacio abierto. Me daba la espalda mirando hacia el agujero que daba al océano abierto, pero lo vi asentir, aunque no estoy seguro de si estoy listo para creer que algún tipo de criatura de Laguna Negra o monstruos humanoides de las profundidades estén detrás de esto. Si puedo creer que viste algo y encontramos su escondite de quien sea donde ha estado, tal vez pueda creerte un poco más. Estaba a punto de responderle cuando algo goteó sobre mi hombro. La condensación que debió haber subido al techo de las cuevas me había caído encima varias veces durante nuestro descenso, pero esto se sentía diferente.
se sentía más espeso, casi pegajoso de alguna manera, y metí la pistola en el hueco de mi brazo y extendí la mano para tocar lo que me había caído encima con los dedos. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse en mi pecho mientras retiraba los dedos y los iluminaba con el haz de la linterna. El color rojo era inconfundible. Esto era sangre. Tragué saliva con dificultad, limpiándome los dedos con mi chaqueta y agarrándome la vareta de nuevo en una mano que ahora temblaba ligeramente. «Oye, Ray», pregunté. Mi voz temblorosa delataba el miedo que comenzaba a sentir envolverme. «Dime, ¿qué sucede?», susurró girándose para mirarme, pero al hacerlo vi que sus ojos se deslizaban de mi cara a la zona de mi hombro donde había caído el líquido rojo, y luego se deslizó hacia algo justo por encima de mi hombro derecho. Vi su rostro pálido, sus ojos abrieron tanto como los de un humano. Un escalofrío enorme me recorrió la espalda mientras me sentía como un personaje de una película de horror que había tenido algo detrás todo el tiempo y nunca se había dado cuenta. Oh, que le jodan a mi vida. De verdad que no quería darme la vuelta, pero me obligué a hacerlo. Después de avanzar unos pasos primero, y estoy bastante seguro de que mi rostro se puso tan pálido como el del hombre que estaba a mi lado. Ninguno de nosotros dos había echado un vistazo a la pared del fondo al subir al mirador. Estábamos demasiado concentrados en las rocas y el agua frente a nosotros, y demasiado absortos en la grotesca exhibición de cabezas de leones que habíamos visto. Pero comparados con lo que teníamos ante nosotros, bien podrían ser adornos navideños, ya que habían cabezas colgadas en los postes de la barandilla de la pared del fondo, sí, pero no eran cabezas de animales esta vez. Podía ver el miedo plasmado en el rostro de todos. Las bocas de algunos estaban congelados en un grito eterno y sus ojos vidriosos estaban abiertos y sin ver. Habían al menos 10 o 12 cabezas humanas allí, y al levantar la vista, junto con mi linterna, vi más encaramadas en los pequeños afloramientos rocosos que subían hasta el techo. Donde, oh Dios mío, podía ver cuerpos. Los cuerpos estaban sobre nosotros, casi demasiados para contarlos. Los habían colgado de los tobillos con una extraña cuerda parecida a las algas. Pude ver enormes mordiscos en algunos, y otros parecían como si un neandertal los hubieran colgado y frotado con sal para convertirlos en algo más. Tarde, al bajar la vista, un rastro me llamó la atención y casi vomito. El rostro del hombre con el que había hablado menos de 1 hora y media antes, el que había sido arrastrado al océano, me devolvió la mirada. Podía ver que había muerto gritando. Yo señalé y dije: «Es el tipo con el que hablé esta noche», logré decir. Vi la mirada de Ray dirigirse al rostro, luego de vuelta a la horrible escena que teníamos delante y encima. «Bien, aquí es donde salimos y pedimos refuerzos por radio», dijo. Asentí empezando a subir los escalones cuando la sensación me invadió. La sensación de ser observado había vuelto y sentía escalofríos constantes en la columna. «¡Oh, no!», casi gemí. ¿Qué sucede?», exigió Ray, agarrando la escopeta con más fuerza. Le lancé una mirada, una que sabía que debía estar llena de absoluto miedo. Tragué saliva con dificultad y finalmente respondí: Ya no estamos solos». Al terminar la frase, el sonido que, tras haberlo oído solo una vez, ya me atormentaría en sueños el resto de mi vida, llegó tras nosotros. La risa, una que parecía salir de una bocanada de agua de mar, una que parecía como si quien la produjera hubiera oído un chiste divertido, se le unió a una segunda y luego una tercera, hasta que la cueva se llenó del repugnante sonido de una risa siniestra. Yo me giré lentamente, dándome cuenta de que habíamos dejado la espalda expuesta al espacio que había más allá de la barandilla, a la abertura que daba al mar. Incluso sin apuntar con la linterna, sabía que estas desgarradoras cosas estaban ahí, porque había acertado cuando juré haber visto ojos rojos y brillantes mirándome desde el agua junto al muelle. Podía ver al menos 4 o 5 pares de ellos observándome desde la oscuridad. Ray se giró apuntándolos con su escopeta, y cuando el primero se agarró a la barandilla con la garra negra que ya conocía tan bien, finalmente vi a las criaturas con un panorama completo.
Cuando Ray hizo su chiste sobre que parecían sacados de una vieja película de horror clase B, no creo que planeara acertar. La comparación más cercana que puedo hacer sería similar al monstruo del póster de humanoides de las profundidades. Sí, todos tenían forma humanoide, una cabeza grande y ligeramente deforme adornado a sus brazos. A la luz de la linterna, el brillo rojo de sus ojos parecía convertirse en una negrura profunda. Escamas negras como de pez cubrían cada centímetro cuadrado de sus cuerpos y también se les pegaban algas marinas y muchas cosas más. Casi parecían llevarlos de la misma manera que un francotirador usaría un traje hecho de hojas o ramitas para escapar de la vista de sus objetivos. Pero el rasgo más dominante en sus rostros eran sus bocas, una que se extendía demasiado ancha y grande. Estaban llenas de dientes afilados como navajas, como de tiburón que se reflejaban en las luces, y cada una curvada en la sonrisa más nefasta y malvada que jamás hubiera visto en el rostro de un ser vivo. De sus manos y pies sobresalían garras negras que parecían igual de afiladas. Vi todo esto en lo que parecieron ser minutos, pero en realidad fueron solo segundos. El primero empezó a trepar por la barandilla. Fue entonces cuando sentí que Ray me empujó a un lado. «¡Es hora de irnos, Nate!», gritó. No perdí el tiempo haciéndome el héroe, apuntando con mi arma e intentando acabar con todos. Había visto demasiadas películas de horror como para saber dónde te lleva esto. En cambio, me di la vuelta y me dirigí al final de los empinados escalones que subían a la cima del acantilado, lejos de la pesadilla que había sido el normalmente feliz sistema de cuevas. Detrás de mí se escucharon dos fuertes explosiones de la escopeta de Ray al disparar. Llegué al último escalón y, resistiendo el impulso de subir corriendo, me giré y apunté con mi arma y mi linterna hacia donde había venido. El rostro aterrorizado y en pánico de Ray brilló al correr hacia mí. Detrás de mí vi a la criatura que había trepado la barandilla primero, corriendo tras él. Dos enormes heridas de bala le llenaban el pecho, pero seguían avanzando. Me forcé a mantener la mano quieta, concentrándome en la puntería mientras Ray se agachaba. Sin duda vacié todo el cargador. Normalmente mi puntería siempre falla un poco. Puedo dar en un área general decente, pero nunca me iría bien en competición de tiradores. Ahora, sin embargo, por primera vez en mi vida, mi puntería era completamente precisa. Casi todas las 12 o 13 balas impactaron en la cabeza de las criaturas, y una la atravesó un ojo. Se detuvo al igual que aparentemente todos los demás que estaban detrás, y por un instante me miró con el ojo que le quedaba y luego se desplomó en el suelo formando una cabeza sin vida. Por un momento una sensación de triunfo me invadió. «Sí, toma eso, maldito hijo de perra», grité en mi cabeza, pero fue ahuyentado por una serie de rugidos de furia absoluta asaltando mis oídos. Sentí la mayor sensación de miedo y pavor que jamás hubiera sentido. «Oh no, maldita sea, acabo de hacerlos enfadar, Nate». Antes de que pudiera pensar en nada más, Ray empezó a empujar escaleras arriba. «Vete», ordenó, y me moví sacando el cargador vacío y metiendo uno nuevo. La cueva empezó a temblar con el impacto de las criaturas mientras comenzaban su carga contra nosotros, impulsada por la rabia. Ya no éramos simplemente sus presas, habíamos eliminado a uno de los suyos, y los habíamos enojado por completo. Ahora venían por venganza. Resbalé ligeramente en los escalones mientras los guiaba. Al levantar la vista apenas podía ver la abertura. El cielo nocturno salpicado de estrellas parecía una luz guía. «Debemos seguir», gritó Ray disparando de nuevo. Ya no podía ver las escaleras debajo de nosotros, pero solo podía imaginar que las criaturas estaban apiñando en ellas para perseguirnos. De repente, un chirrido de estática salió de la radio que Ray llevaba en el cinturón. Apenas por encima del rugido de las criaturas, escuché el grito de un hombre, interrumpido por la estática que provenía de la interferencia que las paredes rocosas de la cueva tenían en la radio. «Ray, arriba y atrás, hay gente aquí, retírense». Al levantar la vista de nuevo, vi destellos que salpicaban las paredes superiores de la cueva. «Gracias a Dios, la caballería está aquí». Fue entonces cuando algo surgió de la oscuridad desde mi derecha. Un dolor intenso me atravesó el brazo y caí de bruces hacia adelante.
golpeándome la cabeza contra uno de los postes de la barandilla. Intenté ponerme de pie tirando del brazo derecho mientras el dolor parecía intensificarse y grité. De la oscuridad emergió una de las garras de los monstruos criatura, una que se había aferrado a mi brazo, clavándose en mi piel y haciéndome sangrar. Vi parecer los brillantes ojos rojos de donde había desaparecido. La garra me sacudió como un muñeco de trapo y sentí que me arrancaban las varetas de la mano, viéndola desaparecer en la oscuridad. Aún sostenía la linterna en la mano libre y la alumbré hacia adelante, revelando a la criatura que se aferraba a la barandilla. De alguna manera, había escalado la escarpada pared del acantilado hasta mí, impidiéndome la huida y acechándome. La sonrisa de la criatura había desaparecido. En su lugar, una mirada de odio absoluto brillaba en sus ojos negros. Por un momento pensé que se levantaría y saltaría a la barandilla. En cambio, para mi horror, empezó a jalarme hacia él, por encima de la barandilla. «¡Ray, ayúdame!», grité. Aún escuchaba el estruendo de su escopeta justo debajo de mí, pero no lo escuché responder. Yo volví a gritar. «¡Ray, ayúdame!». La escopeta dejó de disparar, reemplazada por un silencio resonante. Miré de nuevo a la criatura que me tenía en sus garras. Ya sonreía de nuevo, con esa sonrisa más malvada y maliciosa que jamás hubiera visto. Empezó a reír con su horrible risa y volvió a tirar de mi brazo. Solté la linterna, extendiendo la mano y atrapando los dedos en la barandilla del otro lado de los escalones, pero sabía que era una lucha que no podía ganar. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos mientras tiraban de mi brazo con más fuerza. El dolor que me recorría se volvió casi insoportable. Abrí la boca y grité mientras cerraba los ojos. No por Ray esta vez, ni por nadie más, sino simplemente para emitir lo que pensé que sería mi último sonido en esta tierra. Pero el estruendo del disparo tan cerca de mi cabeza me resonó dolorosamente en los tímpanos, casi ensordecedor. Al instante sentí que la garra se aflojaba y me soltaba. Caí desplomado sobre la piedra musgosa. Un nuevo rugido colectivo llegó desde abajo mientras me ponía de pie. Abrí los ojos y vi a Ray, que había puesto mi brazo sano sobre su hombro. Vi un gran corte en uno de sus muslos. No me miró, solo miró hacia adelante, a las luces arriba. «Oye, mueve el trasero si quieres ver el amanecer mañana», ordenó. Yo no lo dudé. Moví las piernas lo más rápido que pude, con el brazo herido colgando a mi lado. Juntos y con el sonido de nuestros perseguidores cada vez más cerca, subimos corriendo los escalones en espiral. Al llegar al penúltimo nivel, miré hacia arriba e hice una mueca al ver la linterna que me iluminaba la cara. De hecho, al ver las múltiples luces, docenas de rostros serios nos observaban. Un hombre mayor de pelo canoso y bigote, nos hizo una seña. «¡Vamos, suban!». Sin embargo, no necesitábamos que nos animaran. Ninguno de los dos se detuvo un segundo, aunque por los sonidos noté que las criaturas habían dejado de perseguirnos. Al salir a la noche, vi al menos 4 o 5 todoterrenos negros con luces intermitentes tras los parabrisas, apiñados en el pequeño aparcamiento. Vi una furgoneta de carga bastante grande detrás, con las puertas traseras abiertas de par en par. Habían al menos una docena de hombres bien armados, todos con escopetas y rifles de estilo militar. Cuando un hombre me agarró, me di cuenta de que no llevaban parches ni insignias de policías en sus uniformes. Mientras me ayudaban a subir a la camioneta, que resultó tener un puesto médico, miré hacia atrás y vi al hombre canoso y a unos 7 u 8 hombres bajando las cuevas. «Oigan, tengan cuidado», dije débilmente, con la cabeza empezando a marearme por la pérdida de sangre del brazo. El hombre que me ayudó soltó un suave bufido, casi divertido. «¡Ja! No te preocupes, hijo. Estas personas saben lo que hacen», dijo con dulzura mientras me sentaba en el parachoques trasero. Ray se sentó a mi lado y mientras el hombre curaba nuestras heridas, poniéndome un parche en el brazo que, según dijo, aguantaría hasta que llegara al hospital. Y lo mismo en la pierna de Ray. Ambos nos quedamos mirando la entrada, esperando a ver quién o qué saldría. Después de unos 10 o 15 minutos, los hombres reaparecieron. El hombre canoso le entregó su rifle a otro y cruzó el aparcamiento hacia nosotros. «Chicos, tienen muchísima suerte de haber sobrevivido, ¿saben? Son de los pocos que lo han logrado después de verlos tan cerca»,
dijo con gravedad. Lancé una mirada al hombre. Ah, ¿quieres decir que sabes qué son estas cosas? Él asintió. Los conocemos desde hace muchísimo tiempo, hijo. Los hemos estado rastreando desde aquí a las costas este y oeste de Norteamérica, a Europa, África, demonios, prácticamente todas las costas del mundo. Vi a Ray levantar una ceja. La mirada del hombre pareció endurecerse al mirarme a mí. Entiendo que eres periodista, ¿cierto? Bueno, me temo que no vas a publicar una historia sobre esto. No vas a decir nada al respecto. Sentí que me quedé boquiabierto. ¿Es en serio? Hay que advertirle a la gente sobre estas malditas cosas. Tienen que saber la verdad. La mirada del hombre pareció endurecerse aún más. Dije que no vas a decir ni publicar nada sobre lo que has visto. Entrecerró los ojos. Ah, sí, está bien. Jamás, declaró. El mensaje era claro, junto con la amenaza implícita que se escondía tras sus ojos verdes. Estaba mirando a los ojos de alguien que, si parecía que iba a causar problemas serios, podría fácilmente hacerme desaparecer. Sentí una oleada de rabia, pero me mordí la lengua, y en cambio le lancé dagas al hombre. Tras unos instantes de intercambio de miradas, se giró hacia Ray. «Y tú tampoco vas a decir nada, detective», dijo simplemente. Esperaba que Ray protestara, pero en lugar de eso, y para mi sorpresa, simplemente asintió con aspecto de que todo lo había abandonado. «Bien, nos veremos cuando se recuperen en el hospital. Algunos de mis hombres los llevarán ahí ahora mismo, y uno devolverá su patrulla a la comisaría, detective. Por ahora hemos terminado». Dicho esto, se alejó de vuelta a las escaleras. Ray y yo fuimos conducidos a una de las camionetas negras y nos ayudaron a subir. Cuando arrancó y empezó a girar, miré hacia atrás una última vez. Vi a dos hombres sacando una camilla por las escaleras. No pude ver bien lo que llevaba encima debido a la sábana blanca que la cubría, pero vi el brazo escamoso negro con la garra asomando por un lado. Nos llevaron al hospital, donde los hombres que nos acompañaban les dijeron a las enfermeras de turno que habíamos tenido un accidente. Las enfermeras no se molestaron en preguntar qué tipo de accidente había sido. Solo nos llevaron rápidamente a los médicos. Me llevaron a cirugía, donde me inspeccionaron el brazo desgarrado y me lo reconstruyeron. El cirujano de turno dijo que tenía suerte, que podría conservar el brazo y con el tiempo recuperaría su movilidad. Más tarde, descubrí que la lesión de Ray no había sido tan grave como la mía. Simplemente le cosieron la pierna y lo dejaron en observación durante la noche. Al siguiente día, como había dicho, nos visitó el hombre canoso, flanqueado por dos de sus compinches. Nunca me dio la oportunidad de hablar, sin importar lo que dijera. Me dijo que el grupo para el que trabajaba pagaría mis facturas del hospital junto con una compensación, que según me explicó era por ayudarlos a obtener finalmente una muestra. También dejó perfectamente claro que si decía una sola palabra de lo que había visto, habrían consecuencias fatales. Me pusieron papel tras papel en la bandeja de comida delante de mí y me obligaron a firmarlo todo contra mi voluntad, prometiendo no decir nada antes de que se fueran. Y ahora yo rompo la convicción al decírtelo. En serio, me da igual lo que me pase después de publicar esto. Sí, admito que tengo miedo de lo que me pueda pasar cuando lo publique, pero mi sentido del deber es más fuerte. Soy periodista. Tengo el deber con el público de decirles la verdad sobre cualquier cosa que pueda suponer un peligro para ellos, incluso si no me creen. Y estoy bastante seguro de que no lo harás. Después de todo, no hubo noticias, ni locales, ni ningún otro tipo sobre las criaturas, ni sobre las personas sin hogar desaparecidas. No se dijo nada sobre lo que Ray y yo vimos en las cuevas de los leones. ¡Rayos! Por lo que hemos oído, abrirán al turismo en unas semanas. La idea de gente feliz, familias y niños paseando por una zona donde todo ese horror ocurrió hace tan poco tiempo me da escalofríos y náuseas. He visto a Ray una vez desde entonces. No me contó mucho, solo que se habían llevado todos los archivos del caso. Las muertes del viejo Fred y de la mujer Angie se habían catalogado como, crímenes cometidos por otras personas sin hogar, algo hecho por dinero o sustancias. El caso se había cerrado definitivamente. También me contó que el jefe se había comportado de forma extraña desde entonces, ordenándole que no volviera a mencionar el caso. «Yo me voy de la ciudad», me confesó mientras estábamos sentados en un bar con el brazo en cabestrillo mientras bebíamos.
Me voy a trasladar en un lugar muy lejos de aquí. Lo que pasa es que ya no soporto estar aquí, y te sugiero que hagas lo mismo. Me miró fijamente mientras pagaba las bebidas y se levantaba para marcharse. Así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy empacando algunas maletas y llamando a mi casero para decirle que me voy. Le diré que tire o venda mis muebles. Ya he retirado una gran cantidad de dinero de mi cuenta bancaria, cortesía del hombre canoso y de quien sea que trabaje para él, ya sea el gobierno o alguien más, y voy a subirme a mi coche y marcharme. Voy a intentar desaparecer en algún lugar lejos del mar. Ya no soporto estar cerca, no después de cubrir lo que se esconde bajo las olas, pero no sin antes advertirles, como dije, no me importa lo que pase una vez que corra la voz, todos necesitan saberlo. Esas cosas parecen haberse ido de este lugar. No ha habido más desapariciones desde esa noche. Solo puedo suponer que se han ido a otro lugar lejos de aquí. Sé que no puedo convencerte de que te mantengas alejado del océano, porque es casi imposible. El océano es vital para la supervivencia de la humanidad. Pero sí te advierto algo. Aléjate de las playas y las costas por la noche. No importa si vives en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Quédate en casa, por favor. Cierra puertas y ventanas con llave y cierra las cortinas, porque si sales podrías atraer la atención de algo que no quieres llevar contigo, algo que acecha por casi todas las costas del mundo. Podrías ver ojos rojos y brillantes mirándote desde la oscuridad y podrías oír esas risas vil y horribles, algo que escucho cada noche en mis sueños persiguiéndome hasta que me incorporo de golpe cubierto de sudor, y puede que sea el último sonido que escuches en tu vida. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.